Doctor, tenemos el equipo de innovación ortopédica. El modernismo nos llegó, la recuperación del hombre traumatizado está aquí. El hombre amputado, el diabético, el que se accidentó, el que tuvo un accidente de trabajo, merece mejor destino. Doctor, para el ortopeda y para el reumatólogo que tiene inmovilización, casos de inmovilización de articulaciones, este equipo, ¿hasta qué % tiene que ver con el trabajo de ustedes? Estoy hablando de rehabilitación. Es rehabilitación. La rehabilitación es parte de la ortopedia y de la reumatología como el estetoscopio del cardiólogo. Pero tenemos que verlo como el laboratorista, como el imagenólogo, ¿o es algo distinto? No, estos son gente que están en la acción directa. ¿Cómo se rehabilita un órgano o un miembro o la espalda o un tipo que tuvo una trombosis cerebral que ahora no puede caminar? Toda esa gente son sujetos de terapia y de rehabilitación. Tiene que ver con varias especialidades, claro, no solamente con los ortopedistas. El cuerpo entero. Tú puedes rehabilitar hasta un ojo. Inclusive te ponen una prótesis que te da apariencia, ¿verdad? No ves, pero te da apariencia. Prácticamente no es lo mismo andar con un hueco en un ojo que con tu prótesis ocular, aunque no veas. Y a una persona que tenga problemas de rodilla por una artritis o de un hombro, ¿tiene que ir a rehabilitación? Primero a su médico, ortopedista y reumatólogo. Él los refiere a rehabilitación. Eso llega hasta un punto donde una articulación se ha dañado o no se ha dañado totalmente. Ahora inclusive están hablando de injertos de cartílagos y Santiago Jacín sabe más que yo de eso. Se reparan los ligamentos, se ponen tendones, hay tendón de cadáver que se pone en el ligamento cruzado anterior. Y si no, se hace un reemplazo total de rodillas, que es parte de la rehabilitación. Un reemplazo de las rodillas, los ortopedistas te lo hacen, y te rehabilitan físicamente completamente. Rehabilitar en cuanto a volver a un estado. Cuando a una gente le ponen una cadera o una rodilla, ¿tiene que ir a rehabilitación o sale de la sala de operación? No, nadie sabe caminar con una cadera o una rodilla nueva. Hay que entrenarlo, porque su enemigo es la caída. Y lo que ellos están previniendo es que tú te caigas y te rompa la otra o la misma que te operaste. Entonces la rehabilitación es, mira, uno de los problemas grandes de la instrucción médica nuestra es que todavía en un texto de medicina y un pensum tú no encuentras rehabilitación como parte de la terapia. Hay mucho antibiótico, hay mucha medicina, hay mucho procedimiento quirúrgico, pero rehabilitación se quedó atrás. Nos quedamos en el siglo XX en rehabilitación. Y es una especialidad que se dimensiona. Bueno, hay que estar enfermo y pasar por un centro de rehabilitación para tú ver la calidad, el trato que tienen esas personas con respecto a los pacientes. Bien, vamos a hablar con Freddy. Hay que ver un hombre de 88 años con 2 accidentes cerebrovasculares en un centro de rehabilitación, buscando cómo puede él desplazarse solo, caminar, sentarse, comer, bañarse, cosa importante de la vida. Bien, Carlos Freddy Gutiérrez y Pavel Pujols trabajan en la Fundación en Innovación Ortopédica. Y le damos la bienvenida y le agradecemos de nuevo estar aquí. También viene acompañado con el buque insignia de Innovación Ortopédica es una compañía. Es una empresa que maneja prótesis y rehabilitación. Sí, señor. Freddy, nosotros hemos dicho, vamos a repetir, que antes una fractura de cadera, inclusive el doctor Jacín vivió esa transición, te inmovilizaba un viejo. Ya ese tiene una fractura de cadera y es un problema y tiene careposición. Sin embargo, esa persona no se menciona. Hoy hace 30 años de eso, ¿sí? ¿Perdón? Hace 30 años de eso. Hoy tú te fracturas a 88 años y ese mismo día te operan y te ponen una cadera. Claro. De 92. 92. Pregunta, Freddy. El porcentaje de personas que antes se convertían en inválidos, que el centro por referencia de los ortopedistas, de los neurólogos, de los médicos le envían a ustedes, se integran a la sociedad en porcentaje. Por ejemplo, el caso que tú tienes aquí de, ¿cómo se llama el amigo? Oscar Núñez. Oscar. Sí, Oscar, bueno. El término inválido se está eliminando de la nomenclatura médica. Inválido quiere decir que no vale.
Y eso no es verdad. No se vale. Tú eres discapacitado. Sí, básicamente. De una forma u otra. Básicamente estamos utilizando mucho el término de limitación física. Sí. Por ejemplo, si hay una fractura en cadera, ya un paciente no tiene por qué quedarse con una limitación postrado. Sencillamente hay un tratamiento postquirúrgico donde se coloca una férula abductora para poder mantener la posición de lo que es el acetábulo, la cabeza del fémur dentro del acetábulo, para que el paciente pueda nuevamente rehabilitarse sin ningún problema. Ya cuando el paciente va a deambular, se confirma si se necesita una descarga isquiática, si se necesita un brace que incluya toda la extremidad, y en ese sentido pues siempre se mantiene mucho en contacto con el médico y con la dirección médica. Dependemos de lo que el médico vaya planteando. Doctor, todo el mundo no espera un Pistorius, es decir, un elemento que tenga las dos piernas menos y que sea un campeón, pero en medicina deportiva, por razones de salario, hay presión de la rehabilitación. Se da el caso de que personas, así como el famoso corredor de África del Sur, hayan superado la enfermedad y se hayan también superado a los normales. Bueno, Tommy Jones es una prueba de eso. ¿Qué es el Tommy Jones? La cirugía de las personas que se lesionan su codo, la Se reinsertan. vuelven a hacer hasta mejor. Pero por lo menos vuelven a hacer lo que eran antes. Mejor o no depende. 90% vuelve a ser mejor. 90%. Tira más duro. Bien. Entonces, eso es una prueba de que hoy la medicina tiene una dimensión que uno no se la imagina. Depende también mucho de la parte emocional, ¿no? El manejo que se le dé al problema. Además son hombres sanos, que se lesionaron una parte de su cuerpo. Es importante, más que a veces ni siquiera el producto, si es muy sofisticado, ¿no? Se necesita mucho es la unión familiar para poder trabajar con estos problemas. He visto muchos niños allá en el centro, separando edades. Esos niños son con enfermedades congénitas o accidentes en la niñez. Muchos vienen por enfermedades congénitas, muchos por amputaciones, si se trata de amputaciones traumáticas. Por meningitis, a un niño le da una meningitis y queda con déficit neurológico. Sí, perfecto, ya cuando se utilizan las órtesis, ¿no? Ya cuando entramos al campo de las órtesis, entonces ya vienen los problemas neurológicos. Sí. En ese sentido, pues es grande la afluencia de este tipo de pacientes. Bien, yo quisiera que tú y Pavel... Tú manejas dos términos, prótesis y ortesis. Sí, señor, prótesis, o sea, prótesis es básicamente en términos llanos equipar a un paciente cuando tiene una amputación de una extremidad, sea superior o inferior. Y una órtesis es sencillamente un aparato ortopédico que ayuda a la deambulación, alguna reparación ósea o lesión neurológica. Nosotros tenemos un proceso y es la lesión ortopédica. El ortopeda opera, rehabilita, pero llega un punto que refiere al centro. Cuando refiere al centro, el centro ve, evalúa, se ponen de acuerdo con el médico y pasa a taller. Si tienen que hacer algún, ¿cómo dicen ustedes? Alguna prótesis o algún brace. En ese caso, tenemos un reportaje que yo creo que tanto Fred, Pavel como tú no tiene audio para que ustedes no vayan diciendo de qué se trata. Adelante con un trabajo de los talleres de innovación ortopédica. ¿Dónde están ustedes? En la 16 de agosto. ¿Qué es eso? Prácticamente ese es un paciente amputado por un accidente de tránsito. Eso es básicamente como el paciente llega a nuestra oficina y de la forma en que nosotros lo integramos nuevamente de manera paulatina y profesional para que él se pueda ir adaptando poco a poco al uso de la prótesis. Por lo general el uso de la prótesis se realiza en varias etapas. El proceso de medida, el proceso de práctica, como lo estamos viendo acá, que la prótesis... Ya ese es el paciente. Exactamente. Ahí se ve el paciente en sus días de práctica. Aprendiendo. Exacto. El método que nosotros utilizamos y que nos da muchos resultados es que un paciente que ya tiene experiencia en el uso de la prótesis, como se puede ver en el video, le demuestra al paciente todo lo que él puede hacer y de esa manera, aparte del conocimiento que tiene el paciente, también le sirve de motivación, que es una parte fundamental dentro del desarrollo de la prótesis. Y el otro tiene dos prótesis. Dos articulaciones. Tiene esa articulación de rodilla y en el tobillo. ¿Y el tobillo también? Exacto. Sí. Y el que le está enseñando a caminar es Ramón Mercedes, que él estuvo por acá la vez pasada, es amputado bilateral
y de una forma u otra le va motivando a que el paciente vea la forma ideal de cómo debe utilizar sus prótesis. Este paciente tiene una historia bonita. Él, por salvar junto con su hermano a 3 niñas norteamericanas en la autopista, venía un carro coleteando y ellos trataron de empujarlas hacia un lado, el carro los atropelló, el hermano fue amputado bilateral y él de manera unilateral, ¿no? Por encima de la rodilla. Los familiares de las niñas adoptaron al otro, en ese tiempo eran niños, lo adoptaron, se lo llevaron para Estados Unidos. ¿Quién es el instructor? Es Ramón Mercedes, amputado bilateral. Estuvo aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? Este amputado. Doble amputado. Sí, este niño es una amputación bilateral por debajo de la rodilla, es congénito, él está mostrando todas sus habilidades. Hay algo importante, nosotros en la oficina... Él es más focomiélico que otra cosa, ¿verdad? Sí, señor. Ahí está Ramón mostrando lo que sería el sistema que él utiliza para es colocar... el de Ramón, ¿eh? Sí, señor. De esa manera ustedes ven ese tornillo en el extremo distal, eso hace un enganche cuando él entre dentro del socket, ustedes lo van a ver. El tornillo es permanente, está en el fémur. No, eso es un liner que tiene en la parte distal ese tornillo. Y ahora, doctor, esa adaptación es para cada muñón es diferente, ¿verdad? Exacto, depende también de la actividad del paciente. Por lo general ese tipo de liner es un liner en gel para proteger Pero la piel. no es genérico ese aparato, ¿verdad? No, eso va a depender de la necesidad del paciente. Tú dijiste que es en gelatinoso. Exacto, se utiliza, de eso va a depender también de la sensibilidad que tenga el paciente, pero por lo general se utiliza gel. ¿Quién maneja el muñón? El muñón prácticamente luego de la cirugía que Santiago, hace ¿quién el maneja el médico. muñón? Está aquí. ¿Quién maneja el muñón? El muñón lo maneja el ortopeda. La ortopeda. Después que se hace la amputación, el muñón tú tienes que tratar de que la cicatriz quede escondida. El ortopedista de hoy está pensando en la rehabilitación y en la prótesis. No, el ortopedista de hoy no está pensando en la amputación, el ortopedista de hoy está pensando en salvar el miembro. ¿Y después? Después que, si por desgracia se pierde el miembro, tú tienes que pensar en varias cosas. Tienes que pensar en el gasto energético de ese miembro. Que si vas a amputar, tienes que darle al que va a hacer la prótesis el mayor espacio posible para salvar las mayores articulaciones. La mayor superficie. No es lo mismo tú amputar en el tercio proximal del fémur que tú amputar en el tercio distal de la tibia o en el tercio proximal de la tibia. Cuando digo tibia significa por debajo de la rodilla o llegando al tobillo, porque esto le maneja un gasto energético muy grande al paciente, un desgaste al paciente. Entonces, aunque las prótesis de hoy ya tenemos prótesis que con los mismos músculos tú la puedes mover, son prótesis muy costosas, pero estas prótesis, como estamos viendo acá, son prótesis que desgastan al paciente físicamente. El paciente tiene que estar en buena forma física o apoyarse en algún estado. Entonces nosotros como ortopeda lo que hacemos es tratar de hacer la amputación ya pensando en el gasto energético de ese paciente. ¿Qué es el gasto energético? El gasto energético es la fuerza que tú vas a ejercer, las calorías que tú vas a gastar, el cansancio muscular que tú vas a tener para movilizar esta prótesis. Y cuando ustedes evalúan una amputación para enviarlo a rehabilitación, circulación, masa muscular y funcionabilidad, es decir, que el muñón sea en el lugar correcto para poder hacer una adaptación. El lugar correcto para nosotros como ortopeda es el lugar que le permita a ellos hacer una prótesis que encaje, un diseño que le encaje cómodo y que permita que el paciente tenga un apoyo sin hacer escaras. Ese era el que andaba en el suelo ahora hace un momento. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, tratar de que esa amputación, pues, número uno, hay que esconder la cicatriz, para que la cicatriz no le apoye a ellos en el molde, que esa cicatriz sepamos que no va a tener apoyo. Entonces, uno trata de dejar un flap para que la cicatriz quede sin apoyo total en el Usted ha mencionado cicatriz mucho, es que es dolorosa la cicatriz. Es problemática para el que hace la prótesis. Pudiera ser. Entonces, tú tienes que trabajar en equipo, tú tienes que pensar en ello, porque es muy fácil para nosotros como cirujanos amputar y que se averigüe otro. Pero entonces ellos llegan y cada 3 meses tienen un peladito, una escara. Y hay casos en que tiene que volver al cirujano para hacer una corrección. Claro que sí, para tú arreglar la cicatriz. Si el hueso queda muy largo en relación con la piel. Nosotros tenemos una experiencia. En el año 60, nosotros trabajamos en ortopedia en el Gautier sin ninguna experiencia. Y una mañana encontramos un paciente con un brazo amputado
Y vino el cirujano y dijo, ¿qué pasó? Dice, una cigüeña. ¿Tú sabes lo que es una cigüeña? Sí, es claro. los ingenios. Ajá. Es el tren que se Carrito, maneja carrito, manualmente. Le dio entre el tren y perdió el brazo. Y el cirujano no pensó en el muñón. Y entonces vino el que sale y dice, ¿quién hizo ese disparate? Y además, recuérdate una cosa, Julito. Ya Oye, con tú estás hablando de 1960. 60, doctor. Claro, Sí, entonces, pero estoy hablando del 60, en que el cirujano fue un cirujano general, claro, que hizo la amputación porque era el que estaba de servicio. Recuérdate una cosa hoy en día, con el advenimiento Estoy hablando del 60 de la también. tecnología Acuérdate. que tienen ellos de prótesis, ya nosotros tenemos que pensar en miembros funcionales. claro. Antes, el que amputaban era el mocho. Pensaban en el Era- calcio. El mocho, ya se quedó mocho. Hoy en día yo se lo mando a innovación ortopédica, pero ya cuando yo voy a hacer la amputación, yo tengo que pensar en algo funcional. ¿Qué músculo? Para qué músculo voy a dejar, qué nervios voy a dejar, Claro. porque si le vamos a hacer una prótesis dinámica, ellos sepan dónde van a conectar. Pero ellos sepan, no es lo mismo yo amputar en el húmero que amputar en el antebrazo, porque yo le estoy dejando codo. Yo le estoy dejando rodilla. Un paciente con rodilla Tiene la articulación. tiene la articulación y tiene más chance a que ellos puedan trabajar de una forma dinámica. Me encontré algo. Hoy Fred. se reimplanta el miembro amputado, inclusive en nuestro país. Fred, Y después vi va- algo en innovación que me llamó la atención. Sí, señor. Ese es un lugar donde las cosas siguen un tiempo y es costoso. El material, lo que usa Pavel. Sí. Pero también las personas que tienen lesiones, sobre todo accidentales, son gente que no tienen mucha cobertura ni muchos recursos. Y hay como un factor humano que hay que tener ahí. ¿Cómo ustedes resuelven la economía de esos casos? Que la mayoría son gente pobre. Oye, mira, Está la bien. Seguridad Social consigna la administración de riesgos laborales, ARL. que son accidentes de trabajo antes, y debe cubrir todo eso, por ley. Pero tú lo dijiste, debe. Debe. Nosotros no lo reci- cubre. Nosotros recibimos pacientes del privado que pueden pagar. Nosotros recibimos pacientes de aseguradoras que están cubiertos, pero también una gran mayoría de nuestros pacientes no tienen recursos económicos para poder costearse las prótesis. En ese sentido, nosotros tenemos un renglón de asistencia social donde capturamos toda la información del paciente, la necesidad, y de esa manera le buscamos asistencia o padrinos. Por ejemplo, algo que a nosotros nos divierte mucho. Bien. Nosotros, por ejemplo, fabricamos carros para perritos que necesitan una asistencia. Entonces, en ese sentido, hacemos un intercambio con el dueño del perro. El dueño del perro no tiene que pagar la fabricación del carro, pero nos ayuda con un niño. A veces instituciones nos ayudan en ese sentido con la parte social. Lo que sucede aquí es... Una obra bellísima esa. Sí. Sí, lo que sucede aquí es que hay un componente importante en todo esto, es una rehabilitación de doble vía. Al final no se sabe si el que está viniendo a pedir rehabilitación o nosotros terapista. somos los que necesitamos más de rehabilitarnos. Freddy, llegó un paciente caminando sobre su rodilla y luego lo vi con 2 prótesis. ¿Qué tiempo pasó desde el momento que él llegó referido allá hasta que comenzó a manejarse y caminar con eso? Perfecto. Muchos meses. Sí, nosotros, por ejemplo, inicialmente utilizábamos la técnica que éramos nosotros los profesionales que entrenábamos los pacientes, y hemos descubierto que cuando un paciente entrena a otro paciente, No hay mejor entrenador que ese. Míralo ahí es cuando él mucho llega. mejor. Pero básicamente son terapias que nosotros le damos 4 o 5 secciones. Anteriormente, si era dirigido por nosotros, por decirle algo, duraba 2 semanas. Con los pacientes, enseñando a otros pacientes, eso se redujo a 1 semana. Ese muchacho nunca caminó. O sea, no tenía pie y Pero tiene tobillo. rodilla. No tenía pie y tobillo. Por eso su prótesis no tiene tobillo. Por eso, Ramón, ahí están ustedes viendo. le Mira el estoy muchacho enseñando ahora. Sí. lo que ¿Qué es la tiempo deambulación. pasó hasta que él hizo eso? Un año. Bueno, nosotros estuvimos trabajando, hemos estado trabajando con él desde niño realmente. Ah, ya. Y hemos estado cambiándole las prótesis, hay que elongarlas, son sistemas modulares que permiten... Y hoy día él se maneja bien. Sí, señor. Mejor que ahí, Sí, 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 Pero si te totalmente. fijas, este niño tenía una amputación por debajo de las de rodillas. la rodilla. Entonces eso le da a Freddy mucho más oportunidad de realizar una marcha en el paciente, y ese paciente tiene menos gasto de Y energía. el señor que a tenemos largo sentado plazo. con nosotros, ¿qué edad tiene él? Yo nací en el 1956.
Voy para 60 años ahora el 24 de agosto. ¿Qué tiempo hace que perdiste la pierna? Este fue un accidente laboral saliendo de mi trabajo. Eso fue el 21 de diciembre del 2007. ¿Quién te cubrió los gastos? ¿El Seguro Social? Riesgo laboral. Riesgo laboral. Administradora de riesgo laboral, sí, se llama así esa oficina. ¿Y usted fue a rehabilitación de Mary Pérez o fue directamente míralo ahí, míralo entrenador. Yo me di... ¿Ese eres tú? Y ese soy yo. ¿Qué tiempo te tomaste en manejarte tan bien? Bueno, yo duré aproximadamente como 6 meses porque la... ¿Cuándo fue el accidente? El 21 de diciembre del 2007. 2007. Ya tú tenías 40 años, ¿verdad? El 2007. ¿Cómo lo perdiste? ¿Un accidente? Cuando terminamos de trabajar en el tobogán de la Villa Libre, que yo trabajaba como herrero en el ayuntamiento, y de ahí salimos tarde. ¿Tobogán de dónde? De la Villa Libre de Cristo Rey, el último parque que yo trabajé. Entonces... La Villa Libre. Ya teníamos los ojos demasiado, los soldadores que nos quedamos soldando, teníamos los ojos muy irritados. ¿Tú no usas cristales especiales para soldar? Sí, pero que fue que le dimos duro, porque el síndico nos dijo, denle a eso, que eso se va a inaugurar. ¿Con qué material tú haces la soldadura? Con soldadura eléctrica. ¿Con qué base usa? ¿Qué metal usa? ¿Qué metal? Los chanes. ¿Plomo siempre? Chanes, el plomo. Y salimos de como las 8 de la noche, casi de ahí. ¿Tú no te has quedado nunca pensando en tu pierna? ¿No has sentido tu pierna de noche? Oh, sí. A veces, una vez yo tuve una experiencia grande, ¿sabes? ¿Qué quería que yo estaba sentado en la cama y yo tenía la nevera casi frente a la cama. Y se paró caminando. No tenía la prótesis, yo tenía 6. Yo abrí la nevera, cuando hago así, que tiro el pie para coger el pote, me fui con todo. No estaba el pie. Me metí en la nevera. Es lo que le llamamos el pie fantasma, Julito. ¿Y qué tiempo dura esa sensación, doctor? A veces eterno. Ajá, A veces eterno. Imagínate, doctor, un cerebro. ¿Qué cosa usted hace con eso que hacía con su pierna? Es decir, ¿qué cosa tiene que evitar ¿Volviste a trabajar? No, yo estoy normal, ya yo hago una vida normal, porque esta prótesis es una prótesis profesional que me la consiguieron en Univación Ortopeda, porque la prótesis que me hicieron, la primera prótesis no me dio la talla. Era rudimentaria. Me dolía bastante. Ahora... ¿Tú ni cojeas ya? No, ya no. Ya yo no cojeo, yo hago todo mi vida normal. Tú no corres, ¿verdad? Sí, yo corro. ¿Hasta qué medida? Más o menos... Trota, ¿verdad? Troto, exacto. Pero no con la velocidad que... Ese constante del caminar, ¿te duele el muñón? No le está metiendo mucho peso a esas rodillas. No lo haga, ¿para qué lo hace? No lo hace. Porque en el caso de Oscar, lo que sucede es que los componentes que se utilizan de fibra de carbón son una recepción energética para evitar el impacto en el muñón. ¿Eso es grafito o es acero? No, fibra de carbón. Fibra de carbón, para que sea más liviano y mucho más resistente. ¿Qué hago a eso? Porque fíjate que el dijo, no lo haga. No, pero como quiera se resiente. Exacto, y más de 60 exacto. años, que es más exacto, él se resiente, pero los componentes ayudan a que la carga que él reciba en el muñón, exacto, sea amortiguada. Sí. Bien, vamos a ver. Eso es una labor extremadamente útil, muy bonita. Tú ves cosas como eso. Un Estado, un gobierno responsable, destina fondos específicos, puntuales, para ese tipo de cosas. Trasplantes, diálisis, prótesis, reparación de integración a la sociedad, inclusive trabajos para esa persona. Porque tú no haces nada con amputarlos, recuperarlos y no tiene un empleo. Vamos a seguir hablando del taller, pero vamos primero a hacer una pausa. Bien, señores, seguimos hablando con Carlos Freddy Gutiérrez, con Pavel Pujols, con el amigo Oscar. Bien, doctor, tenemos que ellos tienen también otro asistente, que es el taller. Es decir, es una cadena, ¿verdad? Como y aprovechando al doctor Hanna, doctor, en algunos casos de que es irrecuperable una lesión reumática, ¿se manda al ortopedista? Claro, siempre. Si la rodilla se dañó completamente y lo que produce es mucho dolor y mucha discapacidad, ya hay que hacer un procedimiento quirúrgico, porque ahora hay procedimientos para reemplazar esa articulación completa y al día siguiente, sin dolor,
comienza su rehabilitación nuevamente. Doctor Jacín, y el tema de una rehabilitación completa puede implicar una prótesis de rodilla o de cadera o de hombro. O de los dos. El reumatólogo. O de los dos. Es de los dos. La función del reumatólogo es prevenir que ese paciente llegue a una prótesis. Sí. Muchas veces es una enfermedad tarde, muy agresiva, o porque le llegó muy tarde al reumatólogo, o porque es una inflamación del cartílago muy rápida. Entonces las medicaciones llegan a un punto donde no hacen su tratamiento. Jack Nicklaus tiene 2 prótesis de cadera. El del golf. Y juega golf. Y camina la cancha. Pero Bo Jackson, un jugador de béisbol, y fútbol. le pusieron, exacto, le pusieron 2 prótesis de cadera, y con las prótesis de cadera él fue de los pocos jugadores privilegiados que jugó en la NFL, o sea, el jugador de fútbol americano, y primera base en Chicago, y jugador de béisbol profesional. Con prótesis. Sí, señor. En el mismo año. Sí. O sea, él jugaba béisbol, se acababa el béisbol y se iba a jugar fútbol americano. Así como mismo. si fuera un niño de 14 años que juega de todo. Pero al más alto nivel. Al más alto nivel. Liga mayores. Y llegó un punto que él mismo decidió dejar el fútbol y seguir jugando béisbol con la prótesis. ¿Y cómo se llama? Bo Jackson. Bo Jackson. Eso tiene un daño, porque las prótesis tienen una vida media. Una prótesis de cadera te dura entre 20 y 25 años. Entonces, si tú le metes una agresión tan física, tan fuerte, eso te va a durar 10, 12 años y tú vas a tener que hacer una reintervención en este Cuando paciente. nosotros fuimos a Cuba nos enseñaron una prótesis de cerámica, ¿te acuerdas? Existe todavía. De cerámica, esa duraba más todavía. Lo que pasa es que la prótesis de cerámica tiene el problema de que, aunque pesa menos, se rompen. Se Pero existen fractura. todavía, exactamente. Bien. Son muy Entonces, buenos. cuando ustedes hacen el trabajo de la prótesis, ¿tienen necesariamente que mandar o a veces con la prótesis ya? No, ellos, la parte de las ortesis que se realizan es generalmente en pacientes que tienen poca musculatura, que la prótesis está subluxando, en pacientes que tienen mucho daño acetabular, que la cabeza femoral del componente femoral no encaja con la seguridad que tiene que encajar. Entonces ellos tienen que hacer unos braces que van desde la pelvis hasta la pierna para asegurar en una ligera abducción la pierna, para que la cápsula articular pueda cicatrizar con la mayor fuerza posible, y a la vez el centro de rehabilitación fortalecer la musculatura para que esta prótesis pueda quedarse encajada en su lugar. Bien, yo quisiera, para terminar con Freddy, con el centro, con Pavel, tratar un tema con los médicos. ¿Qué porcentaje de la población, con esa gran cantidad de accidentes automovilísticos, que me dicen que cada día los motores, hoy dice que aquí hay un 54% de la población? Es el segundo país con más alto incidente de accidentes viales. Cuando ese asunto, deberíamos ser primero. Sí, hay una islita en el Pacífico que tiene mucho menos densidad poblacional y tiene 10 accidentes. El porcentaje del resultado de esa cantidad de cosas que terminan en el ortopedito, terminan en rehabilitación, es muy alto. Es altísimo, Julio. 4.000 mueren. Exacto. Es ahora mismo la causa. 4.000 mueren. En el país es la causa de más muertes ahora mismo. El accidente. En todos los lugares del mundo es el corazón. Que no se muere, que necesita lo que estamos hablando. Ahí es que está el problema. El motorista, los gobiernos de turno deberían de aplicar el uso primero del casco protector, porque no es lo mismo un paciente fracturado de una tibia que un paciente con un trauma cerebral en un cuidado intensivo durante 10 días. El costo hospitalario a ese paciente, a ese seguro, a ese gobierno es altísimo. Segundo, el paciente que se fractura. El gobierno puede donar el casco protector, claro, y gana dinero. Y ya en ese gana dinero no, William. Se hacen millonarios. Porque es que tenemos que entender que un paciente en cuidado intensivo durante 10 días es una cuenta de más de $1 millón. Un solo. Un paciente en cuidado intensivo. ¿Y la tibia? La tibia, tú llegas hoy, te opero a las 3 de la tarde. Tú llegas hoy a las 9 de la mañana, yo te opero a las 3 de la tarde, y al otro día a las 8 de la mañana tú andas con una muleta caminando. Y te vas a tu casa. Fuera de la clínica. Yo acabo de operar ayer a José Paniagua, un exjugador de béisbol de Grandes Ligas. Llegó a la clínica a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde estaba en su casa. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, pacientes ambulatorios. Pero para eso los gobiernos tienen que aplicar una política de prevención de accidentes. Mira cuál es el problema. Tú tienes un accidente en kilómetro 9 de la carretera Duarte. Entonces te trasladan al Darío Contreras. Sí. Al Darío,
Mira, cruzaste la ciudad entera, tú te coges 1 hora y media, 2 horas, llegas allá. Sí. Ya no es el mismo tipo que se traumatizó, ya tiene otro problema. Te meten en una cama al Darío a ver cuándo hay tiempo para reparar esa lesión. En la clínica privada te operan el mismo día. Sí, pero hay un punto ahí en eso que usted está tratando. Un político habló de más trabajo, de como una oferta. Y el amigo del doctor Hanna, ese que dice más trabajo, ese paciente, integrarlo, por ejemplo, el amigo allá, integrarlo no en el mismo trabajo, sino en más trabajo. ¿Quién es el encargado de reubicar a esa gente? Decirle, mira, tú sirves para algo y para mucho. Porque tú no tienes que volver a ser un primera base y jugar fútbol. Ese es un caso extraordinario. Ni ser Pistorius. Tú necesitas una seguridad social que pueda reubicar a sus empleados. ¿Y esa es función de la seguridad social? Claro. La seguridad social es que tiene que agarrar a sus empleados. Porque es que es muy fácil, Julito. Aquí todo el mundo quiere pensionarse con 35 años. Sí, claro. Y eso no es así. Aquí la gente empieza a trabajar con 18 años, se pasa 20 años, tiene 38, quiere pensionarse para ir al sector privado a trabajar como chofer, como seguridad y ganar otro sueldo. Aquí la seguridad social, su función es, usted tuvo un accidente, tiene una fractura de tibia, usted no puede seguir siendo carpintero. Usted entonces va a venir para X cosa, va a ser portero, ¿Quién es el que más sabe lo que tú puedes hacer? Ellos. Bien, claro. Entonces vamos a ver el trabajo de ellos y Freddy y Pavel nos hablan sobre eso. Tenemos 15 minutos, adelante. Sí, vamos a ver lo que es el Centro de Innovación Ortopédica. Adelante. Bueno, aquí ya entramos en los talleres, en la producción. Ahí tenemos el termoformado de UNAFO. Ese es para la lesión de tobillo-pie, cuando hay un pie caído normalmente. El técnico está haciendo el proceso de termoformado, ahí le colocamos ese estampado básicamente para la parte pediátrica. De esa manera el niño pues puede aceptar con mejor gusto la órtesis. En este caso vemos la parte de la cosmética de la prótesis. En la mayoría de pacientes esto es parte fundamental de su recuperación. ¿Eso lo que ustedes están puliendo? Eso es una goma espuma importada para darle de la forma lo más estética posible a lo que es su pierna real. Y acá vemos, luego del termoformado que estuvimos viendo anteriormente, este es el sacado ya del material para ya darle la terminación. Dentro del molde de yeso que se realiza con una medida que se le toma al paciente en yeso también. Ya, Julito, eso ha mejorado mucho. Porque con los materiales que ellos manejan hoy en día, primero son materiales más resistentes que lo que habían en el 60 cuando tú trabajabas en el más ligero. Segundo, son materiales que pesan un 10% de lo que hacían los materiales antes. Y tercero, el espesor del material es mucho más fino que lo que se usaba anteriormente. Entonces el paciente lo acepta más fácil. Mira lo que está metiendo ahí, está metiendo la articulación de tobillo. En el tobillo. La gente, el que caminó toda la vida, no se da cuenta que ese movimiento del pie de propulsión es tan importante y tan básico como la rodilla misma. Es tan importante que la propiocepción de la marcha tú la pierdes con 15 días sin pisar. Pero ya tiene dos articulaciones ahí lo que estábamos es trabajando con un pie articulado en tobillo. De esa manera el paciente y el consumo de energía es mucho menor. Claro. La deambulación es mucho más fácil. Ya aquí ustedes están viendo el montaje. ¿Y ese cable qué es, Freddy? Este es el montaje de una extremidad superior, una amputación por debajo del codo. El cable es lo que acciona el movimiento con el hombro contralateral. Hay un arnés de acción. Ustedes ven la parte de blanca, ese es el arnés que va al otro lado. Qué bien. Ahí está mostrando el cómo acciona para tener la pinza. Recuérdate que la pinza, estos 3 dedos son lo que te producen el 80%. Índice y pulgar. Exacto, son lo que te producen el 80% de la función de la mano. Ese es ya saliendo de la oficina. Ahí ven a Oscar, a Jean Lois y a nuestro gran Ramón Mercedes. Están mostrando todos los que ellos pueden realizar ya al final del aprendizaje. Es todo el equipo de innovación ortopédica. Todavía la parte de la mano quedó floja. Y tú lo ves que él mueve la mano al caminar así. Eso es parte del procedimiento. Usted dice de la prótesis superior. Bueno, nosotros estamos ensamblando, definitivamente eso se ajusta y se coloca en una posición donde el paciente pueda realizar sus funciones. Sí, señor. Esa es la idea. Y acá estamos viendo de lo que comentábamos anteriormente, que son ortesis para fracturas de columna y tratamiento postquirúrgico, para básicamente darle estabilidad al paciente. Hay dos cosas, hay columna y hay brazos. Exacto, para fractura de esa. No es la muestra. Exacto. Es que los modelos tan caros, hay que aprovechar el modelo que tenemos. El que tiene colores básicamente se utiliza para fractura de tercio distal, tercio medio de húmero, y en algunos casos pseudoartrosis o fracturas estables, también postquirúrgico.
¿Qué es eso? Ese también es un corset. Eso es espina dorsal. Exacto, sí, básicamente para fracturas estables por alguna compresión en la columna que se utiliza para mantener al paciente hiperextendido y evitar nuevamente la compresión de la vértebra. Doctor, todavía hay enfermedades que no son fracturas que necesitan braces, doctor. Sí, claro. Todavía tú puedes tratar. Pero el mal de Pot se le pone eso. O ya no hay el mal de Pot no existe. No existe. El mal de Pot se quedó en la historia. Pero, por ejemplo, tú tienes las escoliosis. Pero yo necesito eso. Las escoliosis que tú vas a conseguir, pues tú puedes empezar a corregirla a temprana edad. Lógicamente, después que la niña desarrolla. Cuando yo estoy hablando de escoliosis por debajo de 15 grados de angulación, que tú puedes ir empujando la columna a que se mantenga y tratar de no llegar a hacer una escoliosis quirúrgica. Mire, ustedes ven los diferentes sistemas de órtesis de columna. Depende de la región afectada, es el nivel de la longitud de la misma órtesis. Entonces allí, por ejemplo, ustedes están viendo un Lerman-Minerva, es para fracturas estables. De cervical. Sí, señor, y para cervical a partir del C3 hasta torácica 7 más o menos. Con perforación craneal. Bueno, ya con perforación craneal es cuando ya se necesita inmovilizar con mayor fortaleza y la lesión es mucho más alta todavía. Esto es lo que estaba hablando el doctor Jacín para escoliosis. Allí esto que están marcando ahí, Julito, es donde tú vas a hacer el apoyo para empujar la costilla. Tú empujas a través de la costilla para prevenir que esa curvatura de la columna no aumente. A medida que va desarrollando, ellos tienen que ir adaptando el corset para ir subiendo pues el apoyo en la costilla. Sobre todo en la escoliosis manejamos el sistema tridimensional donde corregimos lo que es la desviación, la rotación y en el otro plano lo que es el traslado. Siempre recordándole a la gente que la columna no es un bastón, no es recto. Aquí cada vez que tú tienes ligera... Sí, eso es la escoliosis. Tiene una escoliosis. ¿Dónde va el apoyo? ¿Dónde va el apoyo? ¿Dónde va el apoyo? Fíjate que están señalando arriba de las costillas, porque ahí es que tú vas a apoyar para empujar. Eso es lo que ellos tratan de conseguir. Nosotros normalmente estamos usando mucho el sistema de Chenot, el sistema francés, donde hacemos correcciones dinámicas para que haya un equilibrio de la fuerza de acción y de reacción. Doctor, esto es diferente. Un Milwaukee, eso es diferente, ese lateral. Todavía el jorobado existe. Claro. El jorobado no es más. Recuérdate que las escoliosis no es una desviación de la columna, es una desviación rotacional de las vértebras de la columna. O sea, las vértebras rotan y mientras más grande es la desviación, más te sale la jiba que tú vas a tener en tu columna. Y siempre es en la dorsal. Generalmente es en la dorsal, porque la lumbar, el abdomen te lo tapa. Bien. Usted, doctor Hanna, mencionaba del Milwaukee, es importante, eso se utilizaba realmente, se utiliza todavía si la curva es muy alta, pero Milwaukee básicamente... y natación eran los dos recursos disponibles. Todavía natación es el mejor recurso. ¿Qué es Milwaukee? Es un corset que lleva una estructura con apoyo mentoniano y occipital, y hace una elongación cuando sobre todo la curva es bien alta, que no podemos tratarla con un toracolumbo-sacral, porque la columna o la curva para tratamiento con un toracolumbo-sacral es a nivel de T7 hacia abajo. Entonces nosotros lo que hacemos es generar vectores de fuerzas, pero también ir hacia arriba, traccionar. El Milwaukee lo que te hacía, no sé si recuerdas, uno que tenía un apoyo en el mentón, que te traccionaba. Es una tracción, ¿verdad? Era un apoyo a la rotación de la columna, porque era muy alto el desvío, y una tracción a nivel cervical. Eso era para chicos ricos, que iban a Milwaukee y le ponían eso. Los pobres se quedaban aquí. Bien, nosotros tenemos 2 minutos y quisiéramos dejar a Freddy y a Pavel que le den un consejo. Y que nos digan dónde están y cómo se llega allá. La innovación está en la 16 de agosto, esquina Inver, ¿verdad? Exacto, en San Carlos. A una esquina donde nosotros estamos cerca de la iglesia de San Carlos, por donde quedaba antes la doctora oftalmóloga Josefina Garrido. Estamos en la 16 de agosto, número 50 del barrio San Carlos. Si quieren el teléfono para cualquier orientación, 809-221-7378. Estamos para servirles con mucho gusto. Nos sentimos rehabilitadores y queremos dar un buen servicio porque definitivamente nuestra sociedad lo está necesitando. ¿La persona va directamente o la refiere el médico? Generalmente el médico la refiere, pero quería decirte una cosa.
Una de las obras más grandes que ellos hacen son con las malformaciones congénitas y con los piecitos planos, los piecitos cabos, los piecitos en aducción y abducción del pie. Son una de las funciones más grandes que ellos hacen y debe ser del volumen más grande que ellos tengan, que de verdad hacen un trabajo que da un excelente resultado. Exacto, y adicional a eso, el trabajo que hemos venido realizando, es bueno que de esta manera, como lo estamos haciendo hoy, se siga conociendo, porque es una obra bastante importante que en algunos casos no llega a la persona que en realidad lo necesita en la mayoría de situaciones, sino por alguna referencia médica. Vimos que hay mucha artesanía. Ustedes tienen una fundación. Sí, nosotros... donde se puede hacer aportes y eso. Perfecto, sí, nosotros tenemos una fundación que se llama Innovación Ortopédica Sin Límites. Esto fue creado a raíz del terremoto de Haití. Nosotros participamos de manera dinámica con este problema, esta situación. A partir de allí se generó lo que fue la fundación. De hecho, antes nosotros estábamos muy ligados a esta parte de asistencia social. Realmente nosotros tenemos un renglón privado, pero es difícil dejar de lado la parte social. Sí, claro. Entonces nosotros no es que podamos suplir todo este tipo de necesidades, todos estos costos, pero buscamos alternativas con personas que puedan ayudarnos, con fundaciones, con instituciones. Nosotros vimos que hay mucho trabajo artesanal y muy especializado. ¿Cómo ustedes conjugan el tiempo de entrega de los trabajos con el personal que desgraciadamente poniendo mucha gente no lo resuelven, porque son gente como Pavel que son muy especializados? ¿Cómo se conjuga eso? Bueno, básicamente la mayoría de trabajos que se hacen en el área de ortesis y prótesis son hechos a la medida, o sea... Por eso y tardan. Exactamente, se demora un poquito de tiempo, pero en la oficina tenemos áreas subdivididas, o sea, hay un especialista para el termoformado, un especialista para la modificación y otra persona que toma la medida. ¿Y hay tanto personal? En algunos casos se rota, es rotativo, pero básicamente podemos cubrir cada una de las... ¿Y el trabajo de taller, cómo lo resuelven con tanta demanda? Por lo general, nosotros trabajamos con cita, de igual forma que en una clínica. Forman sus técnicos, ustedes. Por lo general tenemos una escuela integral dentro de la misma institución y en la mayoría de casos también realizamos cursos tanto en El Salvador como en Estados Unidos. ¿Hay algunos casos, Freddy, en que personas que han sido rehabilitadas se queden trabajando? Sí, claro, es lo ideal. De hecho, uno de los objetivos que tiene nuestra fundación es poder integrar a personas con limitaciones físicas dentro de este trabajo. De hecho, estamos cambiando en ese sentido y definitivamente es necesario que esta parte sea tomada muy en cuenta de forma seria para involucrar en la rehabilitación. Señores, Freddy Gutiérrez, Pavel Pujols, fundador de la innovación ortopédica y laboratorio de ortesis, gracias por estar con nosotros y a ustedes por también darnos su atención. Le agradecemos mucho la presencia del doctor Jacín y del doctor Hanna, que son parte de esto.